Economía Hoy con Gerardo Corrales. Arranquemos por esa análisis del entorno del 21, de la parte internacional. Los temas de relevancia es, claro, las políticas económicas expansivas que se utilizaron, monetarias, fiscales, por parte de los bancos centrales en el mundo. Eso hizo que se tuviera un crecimiento importante en el año 21. Y pues también trajo a consecuencia un incremento en los precios internacionales en la inflación mundial. Aquí la pregunta para nosotros que se nos hace, don Rodrigo, es ¿qué tanto del crecimiento sorpresivo que tuvimos, que usted anunció en 7.6%, obedece a ese crecimiento global? ¿Y qué tanto nos podríamos ver perjudicados en el 22 cuando los bancos centrales ya han anunciado que cambiarán sus políticas, ya no serán tan expansivas, se va a recoger liquidez? ¿Y qué tanto eso pueda afectarnos a nosotros en cuanto a tasas de interés internacionales y en cuanto también a el nivel de inflación internacional? Bueno, yo diría que el entorno externo para Costa Rica en el año 2021 fue de luces y sombras, fue mixto, en el sentido de que en efecto hubo un buen crecimiento de la economía mundial y eso se traduce en una vigorosa demanda por nuestras exportaciones, es decir, la demanda externa de exportaciones de bienes y servicios por parte de Costa Rica fue bastante fuerte, positiva, vigorosa. Y esto tiene que ver en parte con el rebote que la economía mundial estaba dando desde la contracción fuerte que se experimentó en el año 2020, pero también, como bien decía Gerardo, tenía que ver con los estímulos monetarios y fiscales que introdujeron las autoridades económicas en diferentes países en el mundo y sobre todo en los más avanzados. Y esto generó, como bien decís, entonces una serie de efectos positivos, pero también algunos efectos negativos, y ahí están, digamos, las sombras a las que me refería. ¿Cuáles? Bueno, en particular hubo una combinación de efectos de demanda, de fuerzas de demanda, y en esto lo que hablábamos ahora, el impacto del estímulo fiscal y del estímulo monetario en fortalecer la demanda agregada a nivel mundial, con la combinación de eso con algunas restricciones de oferta importantes. En el caso de productos agrícolas, choques de oferta, básicamente por razones climáticas, sequías en Brasil, que es uno de los principales productores de granos. Eso generó una escalada en los precios de los granos en el mundo, en los mercados internacionales. También restricciones de oferta por el lado del petróleo, donde hubo sanciones a Irán, tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania que se han venido intensificando, y eso generó preocupación en los mercados del petróleo y del gas internacionalmente. Eso también llevó a un alza en los precios del petróleo. Y por otro lado, problemas en las cadenas globales de suministro originados también en choques de oferta, pero aquí más tienen que ver las restricciones sanitarias que de alguna forma ralentizaron el tránsito de mercancías por los principales puertos del mundo. Y aquí estamos hablando esencialmente de los puertos de China y de los de la costa oeste de los Estados Unidos. La gran mayoría de la carga de mercancías en el mundo se mueve por mar. Y de esa gran mayoría, el 90% se mueve por contenedores, solo un 10% se mueve a granel. Y entonces hubo una enorme demanda de contenedores que no se satisfizo por el lado de la oferta porque los contenedores están atrapados en puertos cuya movilización de contenedores se volvió muy lenta por el tema de las restricciones sanitarias. Un factor adicional aquí que es interesante de mencionar y es que como consecuencia de la pandemia, la demanda de los consumidores se desplaza en buena medida de servicios a bienes. Hay un desplazamiento porque los servicios, muchos quedan restringidos como consecuencia de las medidas de contención sanitaria. Por ejemplo, esto se fue haciendo más o menos flexible a lo largo de la pandemia, pero al inicio de la pandemia ciertamente no era posible ir a restaurantes, no era posible ir a hoteles, no era posible ir a cines ni a teatros, no era posible ir a bares, no era posible viajar a otros países y consecuentemente estos servicios estaban de alguna forma vedados al consumo y eso obligó a que una parte del consumo se desplazara más bien hacia los bienes, hacia las mercancías. ¿Cuáles bienes? Bueno, mucho
se desplazó hacia el consumo de televisores de pantalla plana, hacia laptops, hacia computadoras, hacia teléfonos celulares, todos los cuales requerían una serie de insumos, de materiales, de commodities, como le llaman en inglés, o materias primas, digamos, vieron un aumento significativo en su demanda y que también entonces sufrieron incrementos en los precios. Pero todo eso a la vez se manifestaba en una demanda mayor, ciertamente proporcionalmente mayor al incremento en la demanda agregada sobre el transporte de mercancías, porque ahora el consumo se enfocaba más en mercancías y menos en servicios. Y eso generó una enorme demanda por contenedores que, de nuevo, frente al atasco que se generó en puertos, llevó a un aumento muy fuerte en los costos de los contenedores y también a problemas de desabasto en algunas cadenas globales de suministro, desabasto de insumos fundamentales, y atrasos en la entrega de productos, vehículos, teléfonos celulares, computadoras, que sufrieron realmente atrasos significativos. Ese fue un contexto que generó en su balance una presión muy fuerte al alza en los precios internacionales. Primero porque las materias primas estaban subiendo de precio y son insumos fundamentales para la producción de casi todo. Segundo, porque el transporte de esas materias primas y otros bienes había subido enormemente en costo, porque el costo de los contenedores se había multiplicado por un múltiplo de varias veces. En algunos momentos en el 2021 incluso hasta 10 veces más caros los contenedores que en los niveles prepandemia. De manera que todo eso tuvo una incidencia sobre la inflación, y la inflación en el mundo en efecto empezó a subir. Para un país importador de materias primas, como es Costa Rica, y sobre todo importador de combustibles, el aumento fuerte en el precio de los combustibles y en otras materias primas generó un deterioro en los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? La razón de los precios de exportación a los precios de importación, y esencialmente ese deterioro, que para el último trimestre del 2021 se mide en 8,1%, en relación con el último trimestre del 2020. Eso quiere decir que por cada dólar exportado podemos importar 8,1% menos de importaciones en términos de volumen. Y eso nos generó mucho, digamos, un viento en contra para la reactivación de la economía en el año 2021. Entonces, el entorno internacional fue un entorno de luces y sombras, como decía, un buen crecimiento de los usos comerciales, pero a la vez un encarecimiento de las materias primas que afectó mucho a Costa Rica. Y en ese entorno Costa Rica logró crecer un 7,6%, un entorno donde además el mundo y Costa Rica enfrentaron olas sucesivas de pandemia, y tuvimos además una ola que generó mucha mortalidad, que fue la de la variante Delta. En el caso de Delta y en el caso de la variante Omicron, aumentaron muy significativamente además no solo los contagios, sino también las hospitalizaciones en números absolutos. Y eso obligó a las autoridades sanitarias a reintroducir medidas de restricción en prácticamente todo el mundo. Y eso a su vez tuvo un impacto negativo de freno sobre el crecimiento económico mundial, y también, por supuesto, sobre el crecimiento económico de Costa Rica. Entonces, tuvimos un entorno donde algunas cosas estuvieron bien, pero también tuvimos vientos en contra. Y es a pesar de todos esos vientos en contra que Costa Rica logra un crecimiento de 7,6%. ¿De dónde viene ese crecimiento? Una parte, sin duda, del dinamismo continuo de las exportaciones. Y aquí hay que ver que, afortunadamente, contrario a lo que ha ocurrido en el 2020, que la recuperación de las exportaciones fue fundamentalmente en zona franca, ya en el 2021 tenemos un repunte y un dinamismo de exportaciones más diversificado. Se mantuvo el de zona franca. Las zonas francas, las exportaciones de manufactura, sobre todo de zona franca, pero también de servicios, tuvieron realmente un auge en el 2021. Pero empiezan a repuntar también con fuerza las exportaciones del régimen definitivo, es decir, de fuera de zona franca. Entonces, un dinamismo de las exportaciones, pero lo más importante es la contribución del consumo y de la inversión privada interna, es decir, de la demanda interna, que realmente después de el golpe muy fuerte en el 2020 con la pandemia, se recuperan mucho más allá de lo previsto en el año 2021. El consumo de los hogares creció un 5,8% en términos de volumen en el año 2021, frente a una caída de 5% el año anterior. Y la inversión privada en maquinaria, equipo, en estructuras, en edificios, sube un 15,5% en el año 2021 en términos reales, frente a un aumento de solo 0,9% en el 2020. Es decir, básicamente después de un estancamiento, realmente se acelera.
Y estas cifras son las que impulsan fundamentalmente el crecimiento económico. De los 7,6 puntos porcentuales de crecimiento del PIB en el año 2021, 6,7 vino explicado por la demanda interna. Y es la demanda interna privada, porque no es el consumo del gobierno, ni la inversión pública las que contribuyen. Por el contrario, sobre todo la inversión pública más bien frena el crecimiento porque tuvo una caída importante en el 2021, especialmente a partir del escándalo de Cochinilla. Entonces, todo esto es a pesar de que el gobierno no aportó. De hecho, muchos decían, muchos analistas, posiblemente vos incluido también, Gerardo, que había que pensar el contexto de crecimiento en el 2021 como un contexto donde el país iba a enfrentar un proceso de consolidación fiscal importante y que eso iba a frenar el crecimiento. Y eso es así. Entonces, el crecimiento de 7,6% que tuvimos fue, a pesar de los choques negativos en los términos de intercambio, que de alguna forma redujeron el ingreso personal disponible, a pesar de las olas pandémicas y las medidas de restricción sanitaria que trajeron, y a pesar de un esfuerzo de consolidación fiscal que hizo que el aporte del sector público al crecimiento económico más bien fuera negativo. Entonces, un buen desempeño económico a pesar de todo eso. Nada más para aclarar, porque tal vez yo me confundí, decís que de los 7,6% de crecimiento económico del año 21, más de 6 se explican por la demanda interna. Así es, sí, un 6,7 puntos porcentuales viene explicado por la demanda interna. Las exportaciones netas, el X-M, ¿verdad? Famoso de las ecuaciones de segregación del PIB por el lado del gasto, que es el PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Ese X-M contribuyó alrededor de un punto porcentual, porque crecieron mucho las exportaciones, pero también crecieron muy fuertemente las importaciones. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.